La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, RSD, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillamamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras dominicas del Perú. También nos escucha Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Ancash nos está escuchando por Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, el Vicariato de Yurimaguas nos escucha a través de Radio Oriente y Chota, en Cajamarca, nos escucha por Radio Los Ángeles. Apumac Estéreo nos pone en Lima también y AM Tagua nos pone en todo el Perú y el mundo a través de los podcasts. También puede escucharnos usted a través de nuestra página web, donde estamos transmitiendo con el audio en vivo. Estamos con el audio en vivo. Bien, y en breves instantes estará con nosotros Rosa María Palacios, a un minuto está entrando, y estará con la ministra Paola Bustamante, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, donde van a hablar de varios temas, como la lucha contra la pobreza y también el tema de las bambas, que hoy día es también noticia. Así es que ya me dicen que Rosa María está llegando a los estudios y sí, un tráfico terrible en Lima, pero ya está con nosotros Rosa María y la señora ministra Paola Bustamante, a quien invitamos y para poder conversar sobre varios temas. Rosa María, muy buenos días. Buenos días, acá llegamos. Un tráfico terrible. Sí, el tema pues siempre es los colegios, ¿no? A veces, dependiendo de la hora, es impredecible que hay algunas puertas de colegio que obstaculizan el tráfico más que otras. Pero es un ratito, ¿ah? Una vez que uno pasa, ya no hay problema, pero siempre esos 3-4 minutos siempre generan un cambio, ¿no? Pero bien, pero acá estamos y vamos a hablar de muchos temas. Bueno, ayer el día ha sido muy nutrido, ¿eh? Hemos tenido aquí en nuestros vecinos, la Municipalidad de Lima, una sesión de consejo que al final a mí me dejó muy desconcertada porque ustedes saben que no le toca al consejo decidir nada sobre el contrato. El consejo en un municipio legisla y fiscaliza. Y no era un tema ni de legislación, y sí de fiscalización, pero no de fiscalización de las acciones del alcalde, sino de la ejecución de un contrato que esté en marcha. Felizmente la sensatez llegó y el alcalde tuvo que decir lo que tiene que decir, pues yo no puedo conocer un contrato unilateralmente como le piden los alcaldes distritales del Cono Norte de una manera absolutamente demagógica. No todos, son Santa Rosa, Puente Piedra, Ventanilla, me parece que está unido también, la Mancomunidad del Norte, diciendo que tienen que abolir los peajes. Entonces, claro, eso es una cosa que suena muy bien. A mí me encantaría no pagar nada, ¿no? Por ejemplo, tener una alfombra voladora que me traiga acá todos los días y no gastar gasolina, gratis, ¿no? O que, no sé, el presidente me mande su helicóptero y me recojan y me baje acá en Palacio de Gobierno, ¿no? ¿Y por qué no? Para todos, ¿no? No solo para mí. Miles de helicópteros volando por la ciudad. Ya, pues eso no es real. Entonces, ¿por qué le vas a decir a la gente que no van a cobrar peajes si es mentira? Y además es muy cómodo para un alcalde distrital decirlo. Yo estoy al lado del pueblo, estoy en contra del peaje. Si no depende de él. Si el alcalde distrital no tiene competencia, si no va a pagar nada. Así que es fácil, pues, ¿no? Yo marcho con el pueblo. Sí, pues, pero es mentira. A la gente de Puente Piedra que nos escucha siempre, les están mintiendo. Les están mintiendo porque peaje va a haber, ¿no es cierto? De repente pueden encontrar unas salidas más inteligentes para mejorar la transitabilidad dentro del distrito, por supuesto. Eso sí se tiene que hacer y eso es obligación del alcalde de Lima y de su alcalde distrital. Pero decir, no vamos a pagar,
Miren, el último que dijo no voy a pagar la deuda externa, ¿se acuerdan quién fue? ¿Ah? Uno que se mató, pues, porque finalmente, la verdad es que no puedes desconocer tus deudas. No puedes. Entonces, el alcalde con esos tweets diciendo no quiero peaje manchado de corrupción, cometió un acto populista y demagógico y ayer le pasaron la cuenta, pues, y se tuvo que echar para atrás, porque además hay cosas bien divertidas. Por ejemplo, dice que van a hacer un proceso de evaluación continua. Los procesos de evaluación continua para APPs están vigentes desde la ley que modifica el anterior régimen de APPs desde el 2018. A estos contratos no se le aplican. Felizmente las dos empresas, que son empresas multinacionales muy grandes en el mundo, han dicho que encantados de renegociar. Ningún problema. Ningún problema. Entonces ya, felizmente. Ahora, una cosa es, me he encantado de conversar contigo y otra cosa es, te acepto el cambio del contrato. Así es. Totalmente diferente. Así es, porque empecemos por el principio. A mí, si yo tengo un contrato firmado con Abel, a mí no me pueden cambiar las condiciones del contrato si es que no hay una causal. Esos contratos tienen causal de resolución. Ayer estuve con un regidor, la leímos juntos, sí tienen causal de resolución. Pero la causal de resolución implica una motivación. Tiene que haber una causa de utilidad pública con la adecuada motivación. La causa de utilidad pública es, ya no me gustas. No, así no es. No, y hay un montón de cosas que son complicadas. Odebrecht tiene el 25% de ruta de Lima y tiene que venderlo probablemente, o tiene que cobrar probablemente para poder pagar, ¿qué? La reparación civil que ha pactado con el Estado peruano, si no, ¿de dónde la va a pagar? O sea, a Odebrecht le deja funcionar en el Perú para que pague lo que tiene que pagar el Estado peruano, que es mucho. La gente dice, no, pero 600 millones es una tontería. Ya pagaron 400 millones en impuestos atrasados, ya pagaron la primera cuota de 80 millones de soles, que en la historia de las reparaciones civiles en el Perú es la más alta, solo esa cuota. O sea, ni Alberto Fujimori y sus secuaces, ni Abimael Guzmán y sus secuaces han pagado reparaciones civiles, que son las más altas de la historia. Ya pues, por fin alguien va a pagar. Entonces tiene que seguir operando. Y en el caso de OAS, que OAS está más activo en sus declaraciones últimamente, ya vendió. Vendió hace años. Vendió cuando Leo Piñeiro estaba preso, además. Felizmente la vendió a una empresa transnacional gigantesca como Vinci, de origen francés, que es una muy buena empresa. O sea, es el tipo de empresa que ojalá hubiera llegado primero al Perú, ¿no? Lamentablemente llegaron primero las brasileras, pero es el tipo de empresa que tú quieres que llegue a tu país, por una empresa muy grande. Ellos no han querido, los titulares de estas empresas, dar entrevistas, pero sí han mandado comunicados ayer diciendo que felices de renegociar, que no tienen ningún problema. Pero no hagamos demagogia con temas de plata, ¿no? O sea, la municipalidad ha tenido que sacar un acuerdo de consejo, ese es el rango de la norma, que exhorta a la gerencia a renegociar. Exhorta. Por ejemplo, yo exhorto acá a los chicos a que me traigan café. No me van a traer café, ¿ya? No me van a traer café. Los exhorto, pero no me van. Si quieren me traen, si quieren no me traen. Los exhorto, ¿no? Entonces, si el consejo exhorta, y ese es el nivel de la, ¿no? Sin plazo, además. Y para eso han discutido tanto. Ayer 5 horas. No, primero hubo una discusión de alguien que dijo, oiga señor, esto no nos compete, fuera acá, todos querían cámara, ya. Después una discusión de, oiga señor, audiencia pública, audiencia reservada, pública, ya, 2 horas más. Y de ahí toda una discusión sobre lo que estoy diciendo, y al final, en realidad, llegaron a la conclusión, felizmente atinada, de que no les toca hacer nada. Es el alcalde el que tiene que discutir, es un acto de administración. Cualquiera que ha leído la ley orgánica de municipalidades sabe que al consejo no le toca discutir esto. Pero claro, el alcalde quería involucrar al consejo para que no se diga políticamente que está actuando solo. Complicado. Pobre alcalde. Pero en fin, con quienes tiene que hablar son con los alcaldes distritales, que claro, de verdad, miren, si se pudiera embotellar la demagogia y venderla, los políticos serían ricos, multimillonarios, la gente se la compraría feliz y se la tomaría encantada la demagogia. Porque nos gusta escuchar eso. Nos encanta escuchar las cosas que queremos escuchar. A partir de mañana el pasaje es gratis. ¡Yeah! ¿No? Imagínense. Es gratis el pasaje. ¿Ya? Todos los pasajes. Ah, sí. Para el adulto mayor, para el niño, para la madre soltera, para todos es gratis. Para todos es gratis el pasaje.
Ah, sí, no, es que debería ser gratis. Pues debería ser gratis, claro, debería ser gratis. Ya está. Así, ¿quién paga las cosas? Acostúmbrense a que cada uno tiene que pagar lo suyo. Eso es ser adulto. Cuando te das cuenta que tienes que pagar las cosas, ya eres adulto. Mira la cara de Naila. Así es, Naila. Cuando te das cuenta que ya tienes que pagar tus cosas, eres adulto, no llores. Ya llega fin de mes. Aguanta, ya llega fin de mes. Bueno, muy bien. Estamos aquí ya para hablar de otros temas con la ministra del MIDIS, del Ministerio de Desarrollo, de Inclusión y Desarrollo Social, que tiene un trabajo muy importante, no solamente como ministra del MIDIS, sino que ha tenido un rol muy destacado en la negociación de conflictos sociales. Gracias por estar con nosotros, ministra. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y de todas las referencias que he recibido los que han estado en el conflicto, de todas las partes, dicen, por alguna razón, la única que sabe qué está haciendo es la ministra Paola Bustamante, en materia de negociación. ¿Cómo así terminó usted metida en negociación de conflictos sociales? Bueno, yo creo que en primer lugar somos un equipo en el gobierno y lo que se identificó en realidad como equipo es que era importante dar mensajes respecto a, uno, estamos trabajando en conjunto por el bienestar de la ciudadanía, ¿sí? Y por el desarrollo del país. Y en esa línea, uno de los temas identificados es que efectivamente alrededor del corredor minero y también de todo lo que implica el oleoducto y todos estos puntos donde hay comunidades y hay riqueza en el subsuelo, entonces tenemos que generar bienestar a aquellos que están, digamos, en el territorio por donde pasa el corredor, en este caso minero. Se vio, digamos, por conveniente dar un giro a la estrategia, ¿no? Se involucró directamente el premier Salvador del Solar. Que arrancó diciendo que este era un problema entre privados, ¿ah? En Las Bambas dijo, es un problema entre privados. Esa fue su primera aproximación. No estoy tan segura, porque cuando ha estado en Molino Pampa, digamos. No, eso fue posteriormente, cuando recién llegó. Sí. En todo caso, creo que el premier sí ha señalado que en estos temas, a nivel del Estado, hemos mantenido una distancia ni siquiera prudencial, sino bastante alejada, ¿no? Uh-huh. Donde estos acuerdos entre las comunidades y las empresas se ha entendido como acuerdos entre privados, pero cada vez que no se ponen de acuerdo, salta al ámbito público y es que nos toca intervenir. Por lo tanto, ha habido un proceso de bastante autocrítica a nivel del Estado y como gobierno, y lo ha planteado el premier y me parece saludable, tenemos que hacer un corte y no más vamos a estar lejos de este proceso. Eso deja sin argumentos a la comunidad que dice, bueno, el Estado me ha abandonado. Perfecto. Pero ¿qué ha pasado esta mañana? ¿Cómo amanecemos hoy? Bueno, el Estado no ha abandonado y yo creo que es importante señalar que el Estado mantiene el diálogo, el gobierno está presente en el diálogo. El gobierno, además, en este proceso de diálogo, quisiera poner un poco a conocimiento y brindar información a todos los que nos escuchan. Tenemos una demanda que fue la que recibió el premier el 11 de abril en Molinopamba, Cotabambas, donde se planteó una agenda regional provincial de Cotabambas. Son 9 puntos de la provincial de Cotabambas y que ese proceso a nivel provincial con 180 representantes de comunidades ha ido avanzando. Pero congresista, disculpe, ministra, el problema no es solamente que ustedes quieran una solución integral a Cotabambas, que me parece lo lógico. Es más, una solución integral a la región Apurímac y a la región Cusco, que están en este caso unidas. Es que es lo lógico, como Estado eso es lo lógico, pero aquí hay intereses particulares. Y a eso vamos, Rosa María, y es que un primer tema es que esos intereses particulares planteados por algunas comunidades, en primer lugar creo que lo saludable ha sido que determinados intereses que antes solo eran de la comunidad, lo que se ha incorporado es en la mesa provincial. Entonces, hay algunos, no todos. Es lo que quería decir. A ver, pero déjeme plantear el problema concreto. La comunidad de Fuerabamba exige que la mina le pague, desde el año 2015 a la fecha, un sueldo por familia.
150.000 soles por familia. Si no, hoy toman la carretera. Y han amanecido con no tengo ahorita la prueba. No hay toma todavía. Pero la van a tomar. Porque o me paga 150.000 soles por familia, hoy somos 600 familias, ya no son 450, o te tomo la carretera. Entonces, ¿qué diálogo va a haber ahí? Es que justo en ese ¿Qué sentido, diálogo? Rosa María, Eso y se me llama parece extorsión. eso me parece importante, y ya que lo mencionas, o sea, nuevamente tenemos un espacio provincial, y ese espacio provincial nosotros no queremos que se vea, ¿sí?, opacado, ni se vea además Bueno, si le toma- suspendido si le por toma la esta carre- pero por si le- esta toma. Claro, si le toman la carretera no hay... Ahora, para que el público entienda de qué estamos hablando, cuando se negocia con la comunidad pide empleo y le dicen no hay ningún problema. Los que se presenten los contratamos para la construcción de la mina y para la operación de la mina y para el cierre de la mina, en cualquiera de sus etapas. Se presentan 140. A los 140 le dan trabajo. Se han retirado unos 70 y algo. Muy bien. El resto sigue trabajando en la mina. Entonces, estas familias o este señor Gregorio Rojas quiere que le paguen por aquellos puestos de cada familia que no cubrieron. Que no hayan ido no es problema de nosotros, ustedes tienen que pagar igual. Oiga, señor, yo no puedo pagarle a alguien por no trabajar. Que me paguen sin trabajar. 4 años, del 2014 a la fecha. Y la mina tiene un acta, que yo le he visto ahora en la mañana, me la han mandado. La mina tiene un acta diciendo que se dan por satisfechos en el 2015. Sobre el tema de la contratación, que se dan por satisfechos en el 2015. El acta no vale nada. Entonces, ayer, de nuevo estamos en la misma lógica del verano. O me das 500 millones de soles o te tomo la carretera. Y en esa O me das línea- 150.000 o te tomo la carretera. Pero eso, Rosa María... Y el yo Estado no hace nada. No, sí, Rosa María, estamos presentes y participamos del proceso. Han tenido Yo 60 creo- días la carretera cerrada. Han tenido 60 días, Por eso, pues. pero los reclamos después del levantamiento del estado de emergencia y después del proceso de diálogo, no se ha tomado la carretera. Lo que tú planteas se ha planteado, se ha discutido, se ha dejado para el diálogo. Les han ofrecido incluso pagarles algo. Incluso acceder. Pero es parte- Le vamos a dar una cantidad de plata. Pero es parte, a cambio Rosa de María. no haber trabajado. Pero es parte, Yo quiero Rosa vivir María. allá. Yo O sea, lo que no quisiera, trabajas y te pagan. yo lo que quisiera plantear es que en un proceso de negociación, y eso lo sabes tú perfectamente, hay posiciones y demandas de distintos lados. Y en este caso, al ser este espacio de negociación privada, hay una posición de la comunidad y hay una posición de la empresa. En todo este tiempo, desde que se levantó la emergencia y se desbloqueó la carretera, se ha ido avanzando en posiciones. Ya sé, Lo que- pero la- además, las sí. posiciones no pueden estar al margen de la ley. No, totalmente de Yo no acuerdo. puedo pagar Entonces, por gente que no ha trabajado. pero Eso a ver, es y estar al acá margen de la ley. totalmente de acuerdo. Entonces, de lo que se trata, Rosa María, es que poco a poco, porque no es un proceso que se arregla de un día para otro. Cuando nosotros, y tú misma lo has escuchado, y todos los peruanos lo han escuchado, a principios de marzo, ¿sí? Y cuando detuvieron a los hermanos Chávez, ¿cuál era la demanda de la comunidad? El presidente de la República tiene la posibilidad de escarcelarlos, Sí, ¿sí? una barbaridad. Pero hoy ya está claro, después de más de 2 meses, que el presidente no puede escarcelarlos, que hay 3 poderes del Estado. Ellos y lo eso, sabían perfectamente, ministra. Lo Rosa sabían María, yo perfectamente, es un entiendo, acto de extorsión. yo entiendo que podrían saberlo los líderes. ¿Sí? Yo he estado en Yavillavi, Rosa María, y la comunidad estaba mal informada. Entiendo perfectamente lo que tú señalas, y es que efectivamente hay personas que están interesadas en malinformar. ¿Sí? Entonces, ese es un primer tema. Yo creo que hoy hemos avanzado en que esté clarísimo que ese tema no pasa por la voluntad del presidente, sino es el Poder Judicial. En segundo lugar, lo que sí tenemos claro es que estas demandas, ¿sí? Respecto al empleo, ¿qué entienden por empleo y qué es lo legalmente empleo? ¿Sí? Empleo es trabajo, reconocimiento de derechos, una firma de contrato, todo lo que nosotros sabemos. Bueno, ¿qué concepto tienen de empleo y cuál es el proceso en ese, Yo no en puedo ese creer, marco? por más que pertenezcas a una comunidad supuestamente aislada del planeta, que entiendas que empleo es que te paguen sin trabajar. O sea, no lo puedo creer. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay muchas cosas que nosotros no podemos creer, Rosa María, pero en todo caso, si están sobre la mesa, lo que tenemos que hacer es que sea un proceso en el que todos comprendan, no solo comprendan los líderes. Entonces, nosotros esperamos, ¿sí?,
porque mensajes tenemos de que hay voluntad de continuar el diálogo. Nosotros esperamos que hoy día no se tome la carretera, sabemos que a las 9 hay una asamblea. Si se toma, ya saben que es un acto ilegal, ¿sí? Y ese es un tema que hemos dejado claro. Bloquear carreteras, ¿sí?, es un acto ilícito, están impidiendo el tránsito de las personas. Entonces, creo que es importante ese mensaje. Esperamos, ¿sí?, e invocamos a que continúe el diálogo, que los líderes puedan explicarle a la asamblea que hay determinados temas a los que no se ha llegado a acuerdo el día de ayer, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay temas de fondo, efectivamente. Número, monto, qué es lo que piden, cómo se plantea. Hay una serie de temas alrededor que no solamente se traducen en el empleo y en la compensación que ellos entienden. Efectivamente, hay una posición de la empresa y hay una posición de la comunidad. Y yo creo que ayer, además, ha estado no solamente la Secretaría de Diálogo, ¿sí?, ha estado un representante de la Conferencia Episcopal, también está un representante de la Defensoría que han estado también incidiendo en dar los mensajes para continuar el diálogo, porque de lo que se trata, Rosa María, también es de que se pueda comprender las decisiones que se toman y que se pueda ceder. Yo creo que es importante algo que no se comprende todavía. Mira, la comunidad planteó que participe quien te habla, ¿sí? Entonces le digo, muy bien, nosotros participamos, pero pongámonos de acuerdo en fecha, día, hora, lugar, agenda. O sea, no es, yo quiero que usted participe y viene a la agenda que yo le propongo, el día que yo le propongo y al lugar que le propongo. Sí, nosotros le planteamos a la comunidad en 2 documentos la semana pasada que el diálogo se realice en otro lugar para poder participar, porque de lo contrario era imposible para nosotros. No aceptó la comunidad, se puso de acuerdo con la empresa, porque se pusieron de acuerdo con la empresa y participó un equipo de observadores porque quedamos en estar presentes. Entonces nosotros lo que esperamos es que en este proceso, donde hace 2 meses, nosotros también estábamos hablando en este espacio, Rosa María, de que era inviable que le pidan al presidente de la República que escarcele y que archive los procesos porque no se podía. Hoy día estamos volviendo a hablar de temas que plantean que efectivamente no tienen un correlato de acuerdo a la legalidad. Entonces, se tendrá que explicar nuevamente, se tendrá que continuar, porque en un proceso de diálogo y de negociación necesitamos ser pacientes, tolerantes y explicar los procesos, ahora, de los 2 lados también. Ahora, cuando se negocia esto originalmente hace varios años, ya estamos hablando del gobierno Toledo, se pacta con la región Apurímac que el Estado iba a cumplir determinados compromisos. Una de las quejas, yo estuve con el ex congresista Edgar Villanueva, una de las quejas centrales es que se pactan 9 puntos, la empresa cumplió con su parte, ese no es el problema es que el Estado no cumplió con la suya. Estamos hablando de educación, salud, carretera, seguridad, justicia, etcétera, de los servicios que tenía que prestar el Estado en la zona, y que el Estado no ha cumplido con su parte, con los compromisos que tenía el Estado con esa región en un determinado momento cuando se inicia esta operación. Esa especie de adelanto social nunca se dio. Hoy, claro, la región está recibiendo una cantidad de ingresos muy relevantes en comparación con los que recibía en el pasado. Pero eso es otro tema, eso es de la regalía propia que sale de la mina. Pero que el Estado no ha estado, el gobierno central, me refiero, Tesoro Público, gobierno central, presente en prestación de servicios ni construcción de infraestructura, como se había comprometido hace 10 años, o 15 años. Yo creo que efectivamente ha existido un proceso de avance en algunas zonas. Por ejemplo, uno va a Chalhuahuacho y ve que efectivamente hay servicios, pero ves digamos, en el mismo Chalhuahuacho ves las pistas destrozadas. Bueno, ¿sí? El alcalde ha estado preso. Destrozadas, entonces. Prófugo, creo. Hay zonas del corredor minero, efectivamente, donde no hay servicios. Entonces, la apuesta del gobierno es no solamente solucionar el conflicto, ¿no?, sino principalmente mirar el desarrollo. Y entendemos a las comunidades y a la población que dicen, bueno, nos van a ofrecer otra vez desarrollo y no llega. Por eso que estamos trabajando con una de las mesas, ¿sí?, avanzar en los procesos. Primero, garantizar servicios básicos. Estamos en ese proceso con alcaldes, con el gobierno regional y con el gobierno nacional. Yo estoy segura que ahí van a tener mucha receptividad, pero el problema que está sucediendo, y también yo he estado conversando con la mina, es el siguiente.
a raíz de este problema se les han presentado 40, 50 comunidades, cada una con sus pedidos. Así es. Los pedidos suman más o menos 4.000 millones de soles, solo para arrancar. Porque claro, si a los de Fuerabamba les han dado todo esto, ¿por qué no nos van a dar a nosotros también? Entonces cada comunidad te cierra un pedazo de la carretera, porque es como que la gallina de los huevos de oro, y hay que matarla, ¿no es cierto?, para que nos siga dando huevos de oro a como dé lugar. Entonces, estas comunidades no le quieren reclamar nada al Estado, porque saben que el Estado no les va a dar nada, nunca da nada. Pero como estos bolsillos grandes sí pueden dar algo, y de hecho lo han dado, entonces queremos plata. Pero no queremos plata para un proyecto de desarrollo. Esa idea colectivista es falsa. La comunidad tiene un interés muy individual. Yo quiero plata, están pidiendo ayer, 150.000 soles por familia. Sí, pero estamos hablando Por familia, no para la comunidad no queremos un proyecto específica, no, yo ¿no? sé, no queremos un proyecto para hacer quesos. No. Queremos plata cada uno. Porque todos tenemos negocios en Cusco, en Arequipa, en otros lados. Y queremos plata. Yo creo, Rosa María, que de pronto, sí, porque yo he estado sentada con las diferentes provincias alrededor del Por eso corredor. digo, otras provincias puede ser que la acepten. No, los y alcaldes además también. por eso, estamos hablando de una comunidad en específico, porque lo que sí hemos podido identificar, no solamente autoridades, o sea, alcaldes distritales y provinciales, y representantes de las comunidades con los que nos hemos reunido, y me he reunido personalmente, de Cotabambas, de Chumbivilcas, de Paruro, una colega mío de Espinar, son representantes de comunidades que sí están pidiendo servicios y sí están pidiendo desarrollo. Y aquí lo importante es que muchas veces la noticia, ¿sí?, nos hace hablar de lo que está saliendo hoy día en medios, bloquean, van a bloquear, hay amenaza. Pero lo que no sale es que efectivamente tenemos muchísimas autoridades que válidamente, como las comunidades pueden tener expectativas de tener un fondo, de tener recursos adicionales de la empresa, pero ese tema lo hemos dividido y hemos dicho, muy bien, en la mesa de Cotabambas de desarrollo son 2.800 millones de compromiso del gobierno nacional. En la mesa de Chumbivilcas, más de 1.800 millones. Entonces, no estamos hablando que el Estado no da nada ni va a dar nada. El Estado está dando. El gobierno nacional está transfiriendo. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Es comunicar a qué municipalidades y cuánto le estamos transfiriendo para los proyectos de servicios, cuánto están ejecutando. No estoy hablando ni de regalías, estoy hablando de transferencia directa de sectorial tesoro para servicios. Así es. Se están firmando convenios con alcaldes provinciales para abarcar electrificación rural, por ejemplo. Entonces, si hay un compromiso del gobierno, que se está avanzando en el cumplimiento, que además que se está respetando los compromisos que vienen históricamente. Yo creo que todos los gobiernos han cumplido un porcentaje del compromiso. Claro. Puede ser que no hayan cumplido todo, pero no es que nunca se haya dado nada. Lo segundo, que sí hay un compromiso del gobierno actual que se está cumpliendo. Entonces, en la medida que el Estado avance con sus compromisos, tendremos igual una agenda en paralelo seguro con las demandas a la empresa. Válidas, seguro, la expectativa absolutamente válida. Sin embargo, en la medida que el Estado y el gobierno nacional avance de la mano con el gobierno regional, los gobiernos provinciales y los distritales en cumplimiento de acceso a servicios, eso se va a dar. ¿Por qué? Porque yo sí he escuchado los representantes de las comunidades y son muy pocos los que solamente hablan de dinero y transferencia de familias. La gran mayoría quiere desarrollo, claro, sí quiere servicios. Tenemos que hacer una pausa, nadie se opone al desarrollo, evidentemente, pero también quieren la plata individual, ¿ah? Porque sus vecinos del frente tienen, ¿ah? Y ellos no. Nuevamente, puede ser una expectativa, pero en la mesa de las diferentes comunidades no he escuchado. Quiero un fondo de libre disponibilidad para mí. Quiero un fondo para proyectos que quiero ejecutar. Yo sé, pero no se lo van a decir así, pero yo le cuento, pues, la gente de Fuerabamba, lamentablemente, eran mal vistos en la zona, porque los catalogaban de abigeos. De verdad. Entonces, hay un celo, pues, porque dicen, a esos que eran los abigeos les han dado un montón de plata a los de la mina. Y a nosotros, que éramos lo mejor, pues, del valle, ¿no? Estábamos mejor posesionados, trabajamos duro, no nos han dado nada. Y hay mucho celo, lamentablemente. Pero, en fin, esa es otra historia. Ahora, esto de los abigeos es un mito, ¿eh? No es verdad. Pero los pueblos tienden a descalificarse unos a otros, lamentablemente, por celos, por rencillas, por lo que fuera. Digamos, yo no me voy a sumar a la descalificación de ninguna manera, pero lo que sí creo que es importante señalar es que sí puedo dar fe de las reuniones que he tenido con los representantes de comunidades,
de Cotabambas, de Chumbivilcas, de Paruro, y están reuniéndose con Espinar, la motivación no solamente de las autoridades, sino de los representantes de las comunidades es desarrollo, servicios. Más allá de alguna expectativa de algún fondo, vamos a ir a la hay pausa. un tema de desarrollo. Nótese que ya no hablamos del tema ambiental. Milagro. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote nos está escuchando a través de Radio Santo Domingo, Arequipa nos escucha por Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba y Puerto Maldonado nos escucha a través de Radio Madre de Dios. Huánuco también nos escucha por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Chota, Radio Los Ángeles, Apomaque Estéreo, AM Tagua nos ponen los podcasts en todo el Perú y el mundo. Rosa María. Bueno, pero el Ministerio de Inclusión Social hace más cosas que arreglar problemas en zonas de conflicto social. Y es importante hablar de esas otras cosas. Entiendo que ustedes han logrado una especie de alianza de los ministerios de la pobreza. Es decir, juntar a todos los ministerios que tratan temas de pobreza, que va desde agricultura hasta ambiente, ¿no es cierto? Todos los que tienen, digamos, contenido social para hacer políticas transversales, que es lo que siempre se ha dicho. O sea, si tenemos educación y salud prestando servicios, el MIDIS entra, pero con otros servicios, ¿no es cierto? O entra en la misma lógica, y todos tienen la misma lógica. Si agricultura entra, ¿no es cierto?, en el área rural, tiene que entrar con la misma lógica que el MIDIS. ¿Eso se está logrando? Sí, y yo solamente, Rosa María, te pido 30 segundos. Sí, vamos a rezar sobre las bambas. Quisiera cerrar un poco el tema inicial, y es, uno, el diálogo ha continuado, la voluntad del gobierno es seguir estando presentes. Creo que tenemos que respetarnos, y cuando se hable de diálogo es ponernos de acuerdo en temas, agendas, lugares. Es un proceso que no es sencillo, que a veces es de largo aliento. Tenemos que tener paciencia, tolerancia, todos, ellos también seguro con nosotros, pero invocamos, ¿sí?, a que hoy en la asamblea en Yavi Yavi efectivamente acuerden continuar el diálogo y no acuerden bloquear. Hasta ahora el reporte que tenemos es que no hay bloqueo. Hasta este momento esperamos que la asamblea decida continuar dialogando, esperamos seguir acercando posiciones y sobre todo llegar a la instalación del día viernes de la Comisión Multisectorial y continuar con el punto 1 de la agenda que habían planteado, que tiene que ver con justicia y derechos humanos, y plantear fechas y acordar fechas para las próximas mesas. La mesa 5 tiene que ver con desarrollo. Y aquí voy a empalmar el tema que me preguntas, y es que estuvimos obviamente a la expectativa de las cifras de la pobreza que publicó el INEI, y como producto de ello 380.000 peruanos salieron de la pobreza. Pero ellos nos llamó una reflexión además en Consejo de Ministros, ¿no? Y es que nosotros tenemos la línea de la pobreza bien abajo, ¿no? Y hacia abajo, ¿sí?, tenemos una serie de intervenciones, entre ellas varios programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el trabajo para cerrar brechas en acceso a servicios básicos, obviamente salud, educación. Tenemos programas como Jacubuña y de desarrollo productivo. Pero además no solamente hablamos de 380.000 peruanos, sino hay distritos que han mejorado su condición socioeconómica, y eso significa que ya no son tan pobres como antes, según los datos. Y, no van a recibir tanto como antes. Entonces, el distrito, en el caso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el distrito que tiene menos del 40% de pobreza, de 39 a menos, ya no recibe algunos programas sociales. Entonces, la reflexión fue, ¿cómo hacemos para que cuando venga un alcalde no me diga, ministra, hay un error en el INEI, yo quiero seguir siendo pobre, porque me acaban de decir que no soy pobre, y no se alegran con la noticia? O sea, viene y dice, ¿sabe qué? Me han dado una pésima noticia, me han dicho que ya no soy pobre. Entonces, el tema es, ¿qué incentivos estamos generando para quienes salen de la pobreza se queden permanentemente saliendo de la pobreza y no deseen regresar?
Entonces, en esa línea, el encargo que tenemos está vinculado a trabajar una estrategia para la salida permanente de la pobreza. Cuando hablamos de inclusión, no es trabajar con los excluidos nada más, sino más bien es lograr efectivamente que esa inclusión sea permanente. Ahora, ¿Y cómo? ¿no es posible creer Sí. que una persona sale de la pobreza justamente porque recibe el subsidio del Estado? Es decir, si le quito el subsidio, regresa a la Pero pobreza. totalmente, claro. Entonces, A eso voy. entonces es una salida artificial. Es una salida, por eso, no es una salida. Es que lo que tenemos que garantizar es que las familias, por ejemplo, que reciben transferencia monetaria condicionada, ¿no es cierto? O no condicionada, realmente tengan actividades productivas que seguir de tal manera que al final los 200 soles de juntos no sean claves si se los quitas para subir o bajar la línea, sino más bien tenemos que tener varios temas. En primer lugar, garantizar acceso a servicios básicos, y estamos hablando de un combo de 5 servicios: agua, saneamiento, luz, internet y telefonía, ¿sí? Básico para todos. En ese combo Claro, pero estamos... eso es acceso, pero no mantenimiento. No, es No, acceso, pero lo importante acá es que hemos hablado, nos hemos reunido para garantizar ese combo, ¿sí? Y plantearnos metas, y estamos en ese proceso de definición de metas del combo, porque cada sector tiene su meta. Claro. Es cómo avanzamos en llegar con los 5 servicios básicos juntos. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, tanto vivienda como transportes y comunicaciones, como energía y minas, las intervenciones ya las está planteando sostenibles, con mantenimiento, y no que pone un panel solar y a la semana se malogró por mala manipulación o porque al año se gastó la batería. Entonces, en primer lugar, hay un trabajo muy fuerte de los ministerios que miran el tema de servicios. En segundo lugar, miramos, muy bien, uno de los temas centrales con la población que se encuentra que vive básicamente en el ámbito rural, sea andino o amazónico, alto andino o amazónico, necesitamos trabajar el tema de agricultura. Y ahí Fabiola Muñoz, ministra de Agricultura, ha planteado como un eje de su sector es la agricultura familiar. Y eso nos parece sumamente importante. Pero esa porque- agricultura de subsistencia, ¿no? pero lo que pasa es que si tú miras solamente la agricultura familiar, tú puedes tener un primer nivel que es de subsistencia, que es lo que garantizamos con los pobres, Claro. que tengan seguridad alimentaria y coman, muy Y bien. coman. Pero inmediatamente después, si tú comienzas a generar emprendimientos, y ahí nos vinculamos con producción, por ejemplo, ¿no? Entonces comienzas a inyectar recursos que le permitan que ese emprendimiento sea permanente, que se enganche a una cadena. Entonces, vamos a trabajar agricultura, producción, ambiente, ¿sí? Como ejes, comercio exterior, para cada uno de los escalones que permita. Muy bien, te ayudamos a salir, pero además ahora MIDIS ya no tiene programas por encima de la línea. ¿Quién los tiene? Agricultura, producción, trabajo, y luego Suena vamos bien. avanzando. Suena bien, pero el problema es que la burocracia, pues, hace casi inaccesible. La gente que escucha esto y los escucha en las zonas rurales del Perú dice, sí, pero por acá no han venido, ¿no? Yo tengo mis cuis y podría venderlos en el mercado. De hecho, los vendo en el mercado, pero nadie me ha dicho que me voy a asociar para un emprendimiento. Lo que pasa, Rosa María, es que esto que te estoy comentando es algo que hemos discutido en Consejo de Ministros hace más o menos 4 semanas, 3 Ah, ok, semanas que ok, salió. es nuevo. Y luego ya hemos iniciado la ronda de reuniones con los ministros Ya. y nos hemos propuesto que para las CIAs, la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, del 5 de junio, presentar esta propuesta ya como la primera arquitectura, luego trabajar toda la línea de producción de quién le toca a qué, en qué momento. Pero hay un tema que me parece importante, y es que el MIDIS además tiene el sistema de focalización a su cargo en el marco del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Y la única manera de avanzar es haciendo trabajo nominal. Entonces, ¿Esto ¿qué qué significa? quiere decir? Vamos. Identificación de las familias. Una por una. Una por una. Nosotros tenemos 700.000 hogares de juntos. Claro, ¿sí? y ya los De tienen esos- identificados. De esos 700.000, que son los más, digamos, en la situación más extrema, Los más pobres del Perú. los digamos. más pobres del Perú. O por lo menos pretendemos que sean los más Así pobres. es, porque puede haber un porcentaje de filtración y eso sucede, ¿sí? Y esperamos que su cobertura sea mínima y es que no Ah. lleguemos a quien tenemos que llegar. Entre 70.000 y 100.000 son los que se atiende con Haku Wiñay, que son los que se le está dando además la posibilidad de no solamente seguridad alimentaria, sino tener ventaja comparativa, emprendimiento, financiamiento, asistencia técnica. ¿Y qué pasa con nosotros 600.000? Claro. ¿Sí?
no tienen acceso, no tenemos un programa Haku Viñay tan grande, entonces trabajaremos de la mano con Haku y con Minagri y con Produce para darles esa asistencia técnica. Tienes tus cuyes, ¿cómo llegamos con el tema de, muy bien, tienes un montón de cuyes, podemos trabajar empacado al vacío y ahí se va a incorporar las CITES? ¿Cómo trabajamos para qué? Para su incorporación al mercado, vincularlos a una cadena. ¿Y por qué no pensar más allá en cada escalón? Si tenemos servicios básicos, conectividad a internet para que puedan informar sobre esos productos, tenemos vías de acceso y podemos hacer este link y vincularlos a los otros sectores, esa es la idea. Y acompañar el proceso, 1, 2, 3 años, porque eso no se hace de la noche a la mañana. O sea, uno no puede pensar que porque de pronto salió en un hogar del programa Juntos, que de pronto ya tiene algo más de ingresos, le quito los 200 soles y vuelve a caer. Entonces tenemos que garantizar la salida permanente. Entonces es una estrategia que estamos diseñando en equipo que va a permitir ello de cara al 2021. De cara al 2021 queremos avanzar en eso, no vamos a tenerlo solucionado, Ahora, pero dejar avanzado una este pregunta tema. que siempre nos hacemos por el tema del costo, ¿no? O sea, es evidente que en el Perú, en la última década, claro, 25, casi 30% de los peruanos salieron de la pobreza, y de la pobreza extrema la gran mayoría. Está muy bien, pero ¿cuánto de eso es por la subida de los precios de los minerales? ¿Y cuánto es por la acción del gobierno? Como los programas que tiene el MINIS. Lo que ustedes hacen, eso, digamos, mejora la situación de el 2-3%. Todo lo demás es puro mercado. Aproximadamente lo que implica programas sociales del ministerio, el CIS y algunos otros, Claro. son aproximadamente 3 puntos porcentuales de la pobreza. Claro, ¿sí? el Son resto es 3 punche de puntos la gente. porcentuales, claro, lógico, y lo que tenemos que buscar es que ese trabajo efectivamente sea permanente. Y otro tema que estamos mirando, O sea, lo que pasa es que, de nuevo, como en este tema de la demagogia, ¿no? No podemos creer que las personas van a salir de la pobreza por acción del Estado. Podrían No quedarse sé. en la pobreza, podrían quedarse en la pobreza por acción del Estado. O sea, ya hemos tenido eso bastante en el Perú. Pero al final van a salir de la pobreza por su propio esfuerzo. no, la pobreza, cada familia sale de la pobreza por su propio esfuerzo. El Estado lo que genera son las condiciones. Exactamente. O sea, te tiene que poner Algunas condiciones como... algunas condiciones. Yo creo que educación pública. Educación, salud, Claro. en primer lugar. En segundo lugar, servicios básicos. O sea, tú no puedes salir así quieras con punche si no tienes agua, no tienes saneamiento, no tienes Claro. conectividad, no tienes luz. O sea, Claro. definitivamente Pero a lo son que voy servicios es- que tiene que poner el Estado. Claro, pero a lo que voy es, eso es, digamos, marginal respecto del esfuerzo que hace la familia. Al final el Estado entra con saneamiento, por ejemplo. Entra una vez con saneamiento. Totalmente de Claro, acuerdo. O sea, claro. una familia que tenga todos los servicios Claro. y que no va al colegio sus hijos, no los lleva a la salud, se Claro. van a enfermar, no pone de su esfuerzo, totalmente de acuerdo. No O hay sea, forma. tenemos familias que tienen todos los servicios y no, Claro, que no hacen nada más. Claro, que son ¿no? familias, puedan- digamos, que pueden estar en el campo y que tienen los servicios, o que están en la urbe y tienen los servicios, pero que no tienen ninguna posibilidad de cambiar su situación de pobreza porque no hay de ellas una voluntad. Sí, pero yo creo que eso es lo menos, Rosa María. Por O eso. sea, somos un país de emprendedores. Por y eso. por Entonces lo la tanto, mayoría quiere salir y por Así eso es. sale. Pero quiere digamos, salir y por eso sale, pero y por de- eso se demora en salir si es que el Estado no pone las condiciones básicas, ¿no? Porque yo he visto familias en Cajamarca, en Puno, que están viendo cómo se incorporaron. En Cajamarca hay una experiencia maravillosa de varias familias que a través del programa Haku Viñay comenzaron a producir agua y manto, cambiaron sus cultivos, pero les costaba venderlo o avisar que tenían, porque no tenían conectividad. Entonces, si tú tienes formas de comunicarte, el teléfono, el internet, para avisar que tienes ese tipo de producción, que vengan a mirar, incorporarte a una cadena, entonces creo que sí tenemos que generar un círculo virtuoso. Evidentemente, cada familia tiene que querer salir adelante, ¿no? Y ese es un proceso que tenemos que trabajar, o sea, tenemos que ponerle empuje al país, decir que efectivamente, si ponemos todos de nuestra parte y el Estado pone lo necesario para dar asistencia técnica, o sea, que sepan, muy bien, yo tengo acá mis cuyes, tengo 20 cuyes, pero podría tener 100, Claro, ¿sí? pero ¿qué me Podría, ha- claro, pero porque ¿qué me hago con con los 100? 100? Entonces, viene un sitio cerca, le plantea, por ejemplo, ahorita hay un movimiento bien interesante de parte de los gobernadores y a raíz también del tema del paro agrario, que como decía Fabiola, hay que Así mirarlo es. como una oportunidad.
¿sí? Los gobernadores me decían el otro día en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ¿por qué no se compra producto local a través de Jaliwarma? Así es. Entonces yo le decía, gobernadores, para comenzar, sí se quiere comprar producto local. Claro. Hay puntaje adicional en las bases para comprar producto local, pero no hay producto local. No hay oferta. No hay oferta. Entonces, por ejemplo, los plátanos, ¿cómo es posible que compren el plátano? ¿Cómo es posible que compren la harina de plátano, la harina de quinoa, la harina de los diferentes cereales? Le digo, pero envásenla, saquen registro. Ese no es responsabilidad de Jaliwarma. Si no me da registro sanitario, no te puedo comprar. Si no tengo la transparencia en que el producto es de calidad, inocuo, no entra a la lista. Claro. Entonces, aprovecho además, hasta agosto Jaliwarma va a esperar para plantear nuevos productos. Pero y ahí hay un tema importante, el producto tiene que estar en el mercado. Te acordarás cuando se creó Jaliwarma, ¿sí? El mensaje era, tenemos que comprar producto del mercado. ¿Por qué? Porque los niños que van a instituciones educativas públicas tienen el mismo derecho que todos los niños del Perú a comer lo que cualquier niño come, solamente que esta vez se lo plantea y se lo propone el Estado nutritivamente válido. Entonces, tiene que estar en el mercado, tiene que tener todas las condiciones sanitarias, de higiene, buenas prácticas de manufactura, HACCP, etcétera, y comenzamos. Entonces, por ejemplo, ahí tú tienes un grupo grueso de familias que podrían comenzar a producir para la venta de alimentación escolar, pero necesitan la mitad de la cadena, o sea, se quedaron en la voluntad, tengo mi producto, ¿quién me lo certifica? ¿Dónde? ¿Quién me financia ello? Porque mercado existe, y es más, existe la voluntad de incorporar, pero además que no sea un producto que solo vive de alimentación escolar, porque luego el incentivo perverso, los niños se saturan, quieres cambiar el producto y te dicen no, porque yo sobrevivo con eso. Entonces, ese es un mensaje importante y en esa línea estamos trabajando también con agricultura. Claro que queremos comprar arroz, pero que el arroz esté embolsado, cumpla con las condiciones, etcétera, no arroz a granel. Claro que queremos comprar la gran cantidad de cereales, la gran cantidad de menestras, pero incorpórenlas. Además tengamos previsibilidad. Además, las compras se hacen localmente. Se hacen a través de 116 comités de compra y se le otorga puntaje adicional al producto que es local. Claro. Entonces, las condiciones están dadas. Lo que hay que hacer es comenzar a generar ese valor agregado, que por el momento efectivamente me dicen, pero ¿por qué no compras natural, la fruta y la verdura? Porque ya nos pasó. Claro. Ya nos pasó y tenemos toda la voluntad de comprar producto fresco, pero todavía la cadena y la responsabilidad no se ha logrado. En la medida que es el hombre, vamos a avanzar. Estamos haciendo un piloto, otra vez, para ver si podemos incorporar otra vez productos frescos, pero esto nuevamente, el empresario grande, mediano y chiquito tiene que comprometerse a que efectivamente va a entregar un producto de calidad, porque si encuentra, como decía el otro día en el Congreso, 40 plátanos, y 20 llegan buenos, y 20 malogrados son 20 niños que no comen. Así llegue uno malogrado, no importa, porque hay un niño que no come, porque nadie manda más adicional. Entonces, en esta lógica de la salida permanente de la pobreza, además, considero, Rosa María, que el hecho de haber estado en el conflicto del corredor nos permite además plantear temas que ya hemos acordado a nivel de gobierno, y es que esta estrategia de salida permanente de la pobreza va a tener un énfasis importante en el corredor y en el oleoducto. Exacto, en el oleoducto. Entonces tenemos que mirar cómo todos sumamos oleoducto, corredor, porque las comunidades amazónicas nativas también tienen la misma necesidad. Ahora, de otro enfoque. El tema del oleoducto es un poco diferente, ¿no? Porque ahí es el Estado el propietario y el Estado no tiene bolsillos grandes, ¿no? Y el problema es que, claro, hacerle hueco al oleoducto, porque lo que ha habido es sabotaje permanente, eso hay que decirlo, a las mismas comunidades le han hecho hueco. No lo va a decir la ministra, lo digo yo, porque es la verdad, hay investigación policial clarísima, porque no es el Estado el que le está haciendo el hueco al oleoducto. Hay actos de sabotaje. Entonces le hago hueco, derramo el petróleo, me quejo, digo que me han contaminado, me compensan. A los primeros que hicieron eso los compensaron. Bueno, vamos todos a hacerle hueco al oleoducto. Pero ya no. Ya no le hacen hueco, vamos a ver eso. Ya no solamente le hacen hueco, sino que acá lo importante es que no se le hace hueco porque también hay que pensar en qué incentivos se dan a que efectivamente ante una conducta de ese tipo, ¿no? Entonces, en este momento hay un diálogo importante con las 4 o 5 cuencas quedar claro de que si sabotean, no va a haber compensación, va a haber limpieza, pero no les vamos a dar el trabajo a ustedes. O sea, ¿qué pasaba? Yo le hago hueco y quiero que me contraten para limpiar. Ahora ya no se contrata a las personas. A los locales. No, pues es un incentivo perverso. Vamos a la pausa, regresamos para hablar del oleoducto también.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Último segmento, estamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la red de Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en todo el Perú. Rosa María. Y bueno, estábamos hablando acá del mito del buen salvaje en la pausa. Yo escribí una columna hace un mes o dos sobre el tema, pero este es un tema también bien complicado. Comunidades amazónicas, el oleoducto norperuano lo hizo el gobierno militar en los 70s, hace muchísimos años ya. En cualquier momento cumple 50 años. Es un oleoducto viejo, entonces necesita reparación permanente y probablemente necesita un overhaul completo en algún momento. Pero lo que es cierto es que el oleoducto está y bombea. Pero si yo voy con 2 piedras y lo agarro a golpes en medio de la Amazonía, donde no hay nadie, porque nadie puede vigilar, ¿no es cierto? Así, metro por metro un oleoducto, le hago hueco. Le hago hueco y me siento, pues, a esperar hasta que llegan los ingenieros. Hay hueco, hay una fuga, muy bien. Ya, hay hueco, pues, pero han contaminado mi tierra. Ustedes han contaminado mi tierra. Entonces, contrátenme para limpiar. Entonces me contratan, trabajo un par de meses, me pagan y se van. ¿No es cierto? ¿Y ahora qué hago? Bueno, hago otro hueco, pues, porque necesito plata de nuevo. Entonces nos vamos a otro punto y piedra, contaminaron mi tierra. Ajá. De nuevo viene el ingeniero. Además arranca con que secuestramos al ingeniero hasta que no lleguen a negociar. Y de ahí me contratan. Entonces, claro, eso ha sucedido en los últimos 10 años en la Amazonía y ha sido el incentivo perverso para que le hagan hueco y hueco y hueco al oleoducto. Petroperú tiene, y esto es una empresa pública, acá no hay empresa privada, Petroperú tiene una lista impresionante de incidentes de sabotaje en el oleoducto norperuano. Entonces tú dices, ¿y quién está saboteando el oleoducto? Los enemigos, ¿no? Los brasileños, los ecuatorianos, los espías. No, las comunidades, pues ¿quién más va a estar? No va a ser la policía, no van a ser los ingenieros de Petroperú. Son las comunidades que están en esa zona. Entonces, ¿cómo cambiar esa dinámica perversa? Bueno, yo creo que la dinámica está cambiando. Ha sido un proceso, se tenían acuerdos con 4 cuencas, se han retomado acuerdos con 4 cuencas y las diferentes, además, comunidades, hay una lista de 7, si no me equivoco, y además tenemos ahora los acuerdos con las 5 cuencas, que se ha incorporado una cuenca además. Y se tienen mesas de trabajo, se va avanzando con cada una. La semana pasada, por ejemplo, una mesa, además donde está incorporado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, también ese proceso. Ellos están interesados en mirar plan de vida, ¿no? Con el Ministerio de Cultura, cómo van a avanzar en el desarrollo, qué implica. Porque claro, uno puede, cuando nosotros dialogamos en otros espacios que no es la Amazonía, entonces se plantea una matriz, hay proyectos, quiero servicios. Ya. Cuando hablamos de la Amazonía, el tema es mucho más complejo, lo que implica atender puntos, no solamente para electricidad, sino para celular, para internet, cada uno es un tema distinto, el tema del agua tiene una mirada, pero el tema del saneamiento es mucho más complejo, porque en cada comunidad el suelo es distinto. No puede. Yo he entrado con Jaco Wiñay a visitar varias comunidades y solo el tema de la semilla. Prenden una semilla, en otra no prende en el suelo. Entonces, es mucho más complejo, pero creo que en esa línea del planteamiento de revisar plan de vida, cómo se tiene que trabajar con cada comunidad, pero además que ellos están dispuestos y han pedido el trabajo conjunto con el gobierno y el Ministerio de Cultura, creo que por ahí se abre un espacio interesante. Se decía que ya no le dan empleo a la misma gente de la misma zona. Sí, es la información que yo tengo, eso me comentaron justo la semana pasada. Porque eso cambia la lógica, que eso cambió la lógica, entonces obviamente todos cuidan, ¿no? Porque claro, no van a tener el empleo de manera directa. Sin embargo, sí hay un espacio importante a través de la presidencia del Consejo de Ministros y donde los diferentes ministerios estamos involucrados. Nosotros tenemos parte de una responsabilidad de una mesa en este tema de las 5 cuencas. Entonces, nuevamente, la Amazonía tenemos que mirarla, no solamente, ¿sí?, como la biodiversidad y toda esa riqueza que tenemos, sino también cómo, con pertinencia cultural, trabajar el desarrollo con las comunidades, sabiendo que cada comunidad tiene una forma de vida, culturas distintas, entonces respeto. Yo creo que ese trabajo se está haciendo, a veces con los cambios de gobierno se hace, luego se deshace, se avanza, se retrocede. Yo creo que iniciativas, que hay un tema importante que es en esa línea. Pilotos e iniciativas interesantísimas de trabajo,
pero que no tienen permanencia en el tiempo. Y uno de los temas, y es la institucionalización de los temas vinculados con Amazonía. Por ejemplo, el MIDIS tiene a su cargo las PIAs, las plataformas itinerantes de acción social. Así es. Que si bien es cierto, nosotros como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social buscamos, ¿sí?, que no sea a través de los programas sociales que las personas que se encuentran en situación de pobreza reciban los servicios del Estado, porque en realidad son ciudadanos como todos y deberían tener acceso a todos los servicios y no a través de servicios ad hoc. Tenemos que buscar un momento intermedio hasta que los servicios lleguen. Por lo tanto, se plantean este tipo de plataformas para llegar con los servicios. Es que tal vez esa sea la mejor manera de llegar. La mejor manera de llegar sería que haya una posta de salud en cada comunidad, en cada río de la selva peruana, pero el problema es que no se puede. Son miles de comunidades y muy dispersas. Entonces, un proyecto itinerante que va por el río, yo conozco esta iniciativa estupenda que se llama Mamás del Río, ¿no es cierto? En realidad se le da a un agente comunitario una tablet. Y con esa tablet él lleva una estadística de las mujeres que están embarazadas, las que van a dar a luz, de tal manera que junte varios casos y cuando llega el barco ya tiene todos los médicos, tienen toda la información y pueden atender muy rápidamente y resolver. Así es. ¿Ok? Eso es darle una tablet con acceso, con una batería a un agente comunitario. Ni siquiera necesitas un médico. Simplemente es recoger información. Así es, pero de esa manera se trabaja. Claro, pero probablemente esa sea la mejor manera. Por ahora es la mejor manera que encontramos, se ha articulado los diferentes sectores. Claro. De hecho, hablamos de cuando sale la plataforma itinerante, las PIAs, sí, que en este momento son 8. Claro, son 8 barcos. Son 8 barcos. Estamos para el próximo año esperando que salga un barco más. Sin embargo, creo que es importante que no solo se movilice el barco. Cuando hay una emergencia, hay conexión para que llegue un helicóptero a sacar a quien necesite sacar. Ahora, en estos casos, si yo vivo en una pequeña comunidad en un río, ¿cada cuánto tiempo va a pasar el barco? Normalmente se hace un trabajo con los APUs, ¿sí? Se planifica y se define cuál va a ser la ruta de cada uno de las 5. Son 5 campañas en el año, ¿sí? El barco navega por 40-45 días y va llevando el servicio. Y todas las comunidades tienen información porque se trabaja con los APU, se trabaja con el gobierno regional, se informa de la llegada. Va a llegar 5 veces al año. 5 veces al año. Y ahí saco el DNI de mi hijo. Cobro. Tengo acceso, por ejemplo, Participa Cultura, Participa Educación, con información. ¿Puede cobrar el maestro? Pueden cobrar todos porque llevamos el Banco de la Nación en la plataforma. Para poder hacer sus transacciones y todo. Hacer todas las transacciones, sacan DNI, se entrega DNI, está RENIEC. Además tenemos los servicios principalmente de salud. Tenemos telemedicina, nacen bebés. Entonces sí es la forma como hemos encontrado de acercar los servicios. Entonces eso permite que en este momento llegue efectivamente con estas plataformas que tienen más o menos ya, si no me equivoco, unos 4 años de implementadas, cada vez están perfeccionándose más. Y la otra plataforma, que ya no es una plataforma fluvial, sino es una fija, que son los tambos. En este momento tenemos más de 450 tambos que están en zonas las más altas, ¿no? Y donde están jugando y van a jugar, en todo caso, un rol importante ahora que llegan las heladas y el friaje. Son puntos también de pago. Viene Banco de la Nación, pero también tenemos cadena de frío, tenemos internet. ¿Pero esos tambos tienen acceso por carretera o no? Sí, tienen acceso por vías. Llegamos, digamos, por alguna vía, así te atrocha. ¿Por qué? Porque están súper alejados. Eso es lo que iba a preguntar. Están a 3.500, 4.000, 4.200. Acabo de estar en el tambo de Uchurajay, por ejemplo, hace 2 semanas, donde efectivamente todavía no había un punto de pago. Entonces estamos coordinando con los programas y el banco para que sea un punto de pago. Pero, por ejemplo, todos los tambos tienen cadena de frío. Claro. Que es lo entonces que hay vacunas donde se puede llevar para hacer campañas a ese nivel de altura, ¿no? De 3.500, 4.000, más de 4.000. ¿Quién administra el tambo? El tambo tiene un tambero, un gestor del tambo, porque alguien necesita administrarlo, y está a disposición de todos los sectores, incluyendo gobierno regional. Se trabaja con ellos. Pero ¿de qué ministerio sale el tambo? O sea, ¿de qué partida? De ustedes, del MIDIS. En este momento de nosotros, comenzó con vivienda, pero en el 2017 pasó al ministerio y en este momento la partida de mantenimiento, de contratación viene del MIDIS. Es un programa
que era Programa Tambos y la estrategia de Amazonía con PIAS. Claro. Se ha fusionado en un programa que se llama País, del Ya. año 2017, y tenemos las plataformas de servicios, tanto Tambos como PIAS, ¿sí? Para llegar a zonas amazónicas y a zonas altoandinas. Claro. Entonces, esta estrategia que nos permite tener el censo de todas las comunidades, de toda la población casa por casa, niños, inclusive animales, alrededor del tambo, Claro. para llegar con los servicios. Entonces los ministerios, el otro día estábamos con la ministra de Producción en el tambo de Churajay, cómo vincular el CITE más cercano para que llegue a dar asistencia técnica a los productores de la zona. Entonces comenzamos a articular cada vez más, de manera mucho más cercana. Se le ha pedido al equipo de tambos que genere mucha más articulación. Lo hemos discutido en Consejo de Ministros también hace un par de semanas, de cómo el tambos puede jugar un rol central en el asifriaje, pero también un rol de articulación en el territorio de los servicios, porque tiene internet, tiene computadoras, tiene cuartos para pernoctar si es necesario, tiene todos los servicios y tiene además cadena de frío. Claro, Por lo claro. tanto, tiene todo lo necesario para que sea un punto, un hub de referencia de los Y sectores. tienen 400 en todos los Andes. 450 tambos. Pero solo en los Andes. Hay algunos que están en la zona de la selva, que son los Ya, menos, claro. que tenemos que garantizar el tema del equipamiento y la funcionalidad, porque también están lejos, pero tenemos que garantizar que lleguen todos los servicios Claro. de parte de, pero tenemos también en la selva y está proyectado sobrepasar los 500 tambos para el próximo año, ¿no? Ya habilitados, porque ahorita tenemos 38 tambos en construcción. Ya. Entonces, esperamos pasar a los 500 para el próximo año. No es fácil darle mantenimiento, pues porque tienes que tener un equipo que vaya a dar mantenimiento, mantenimiento de Claro. equipos, que llegue la señal. Pero eso es un reto, porque en este momento, por ejemplo, decíamos, tenemos un tambo y cerca tenemos una escuela. Claro. Hay todo un trabajo en la línea de lo que conversábamos el otro día de salida permanente de la pobreza, ¿no? Conversábamos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y hay toda una estrategia para llegar con comunicaciones de telefonía e internet a las instituciones públicas, sea colegio, posta y comisaría. Entonces, ¿cómo nos articulamos a ese nivel de altura con el tambo? ¿No? O si el tambo en algún momento, teniendo un colegio cercano, puede irradiar conectividad, Claro. porque puede ser que ese colegio no lo tenga. Entonces, eso implica articulación, No, y que un es trabajo- fácil y- decirlo, pero un Es trabajo intersectorial no, e intergubernamental. Y es un trabajo caso por caso, pues. Exactamente, pero la única manera de avanzar en nuestro país Es caso por es caso. que en algunos sectores tenemos que podernos a mirar caso por caso. Si tenemos 50 puntos de referencia como tambos que pudiesen irradiar o que efectivamente sabemos que funcionan a la perfección con cadena de frío, esos son 50 puntos a las alturas, sobre el nivel del mar, de una manera importante, donde los animales ahora en el friaje van a ser vacunados. Claro. Y no tienen que bajar hasta un punto o hacer la Claro. feria si no saben que hay un punto de referencia. Pero efectivamente, continuar dotando de acceso, continuar dotando de que los sectores y los gobiernos regionales sepan que ahí tienen un punto también de servicio que no es del gobierno nacional, es del Perú, es de la población, es de los alcaldes, es de los gobernadores para lo que se necesite. ¿Tenemos alguna pregunta, Abel? Te veo leyendo con entusiasmo. Leo, pero no tengo preguntas, lo que tengo es muchos saludos. Ah, sí, para la ministra. Para la ministra por el buen trabajo que están haciendo y se sorprende de todo lo que están haciendo y que muchas veces en Lima se desconoce todo esto, nos están diciendo. Bueno, es que no son para Lima, ¿no? El MIDIS casi no actúa en Lima, ¿no? MIDIS principalmente está al interior del país, en Claro. zona rural, en zona amazónica, Que es lo lógico, ¿no? que es lo que nos corresponde, pero en este proceso de salida permanente de la pobreza vamos a estar, digamos, trabajando muy fuerte además. Y hay un tema que se me pasaba a comentarlo y tiene que ver con un concepto de vulnerabilidad. Muchas veces ha salido en medios, ¿no? Esta persona no debería estar en el CIS porque no es pobre. ¿Sí? Sí. Pero creo que es importante hablar de vulnerabilidad cuando, por ejemplo, hablamos de personas con tuberculosis. Claro. La no es tuberculosis no pobre, es un tema claro. de pobreza, ¿sí? Muchas veces uno puede pescar la tuberculosis, sobre todo en determinadas ciudades como Lima, Trujillo o Loreto, en el medio de transporte. Y eso no significa, puedo yo estar baja de defensas
y puedo pescar la tuberculosis. Eso no significa que sea pobre, pero necesito tener acceso al tratamiento de tuberculosis. Entonces, ¿cómo comenzamos a mirar ese tema? Y estamos trabajando con la ministra Zulema, muy comprometidos a salud, en mirar el tema de vulnerabilidad en salud. Muchas familias que podrían no ser pobres, no digo que sean ricas, podrían no ser pobres, podrían estar muy cerca de la línea de pobreza, que por un tema de salud caen. Entonces, nuevamente, tenemos que comenzar a incorporar una capa de protección para quienes son vulnerables y por efectos de salud o por tema de desastres. O discapacidad. Se quedan sin trabajo, se quedan sin bienes, sin propiedades, efectivamente, entonces pueden caer. Hay un trabajo, nosotros también tenemos ahora el programa Contigo, que es de personas con discapacidad severa. Muy chiquitito, ¿no? Sí, es un proceso, hemos conversado justo con la ministra de la Mujer. ¿Cuánta gente tiene ahora? Ya ahorita son más de casi 19.500 más o menos, claro, usuarios. Pero considerando que estamos hablando que personas con discapacidad en el Perú hay más o menos 500.000, ¿no? Con distinto tipo de discapacidad, nosotros llegamos principalmente en este momento a las severas, ¿no? A las severas donde definitivamente necesitan a alguien que cuide o que los guíe, porque discapacidad severa implica que alguien te cuide o te oriente, ¿no es cierto? Entonces... No, que es supervisión las 24 horas, ese es el tema. Supervisión o acompañamiento a las 24 horas. ¿Y cuánto se le da a la persona que acompaña? 300, no es a la que acompaña, en realidad es a la persona con discapacidad severa, 300 cada 2 meses, 300 soles cada 2 meses. Nada, pues con eso no te alcanza para sobrevivir. O sea, ¿qué es lo que sucede para que lo entienda el público? Por ejemplo, yo tengo a mi hermano con esquizofrenia. Entonces, mi hermano con sus medicamentos puede hacer una vida más o menos normal, pero necesita que lo acompañe las 24 horas del día, porque yo no sé en qué momento o se mata o mata a alguien. Porque tiene las voces, en fin, todas las cosas que lo acompañan. Entonces, tengo que dejar de trabajar. Alguien de la familia tiene que dejar de trabajar para acompañar a esa persona o le tienen que contratar a alguien que lo acompañe. Y con 300 soles cada 2 meses, tú no ni dejas de trabajar ni contratas a alguien para que lo acompañe. Ese es el problema. Efectivamente, sin embargo... creo que es importante también ver a quienes estamos llegando en este momento es a las personas con discapacidad más pobres. Y las personas con discapacidad discapacidad severa más pobres igual tienen a alguien que los está acompañando. Y que digamos que con 300 soles puedes comer. Puedes comprar de repente algo de pañales, algo que les pueda ayudar a sobrellevar mejor la situación. No dudo que 300 soles es mejor que 0 soles. Es mejor que 0 soles, sin embargo, creo que en nuestro país tenemos que apuntalar, y eso es un poco lo que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no?, que dirige la política de discapacidad, lo conversábamos el otro día con la ministra Montenegro, ¿no? El avanzar en este proceso de la política, ¿no?, y de implementar una serie de condiciones para que las personas con discapacidad puedan trabajar. O sea, todos sabemos que pueden trabajar, pero no solamente es que puedan trabajar, sino que puedan tener acceso real y luego cómo nos acondicionamos nosotros para todos esos procesos. Los ajustes razonables y todo lo que señala la ley, pero el problema no es ese, sino también hay un grupo de personas que no puede trabajar. Sí. Punto. Y que tienen que tener siempre a alguien que los pueda efectivamente cuidar o papá, atender. en una cultura del descarte no valen nada, pero para nosotros sí valen. No, efectivamente, por eso tenemos esta pensión. Claro, entonces tenemos que hacer algo con aquellas personas que no pueden. Por el momento trabajar, hay un proceso importante que es otorgar la pensión. Y lo segundo, y voy a equiparar con pensión 65, ¿sí? Cuando pensión 65 se crea, es transferencia de 250 soles a los adultos mayores cada 2 meses, porque casi estaban en mendicidad, es pobreza extrema, ¿sí? Y conociendo la realidad de nuestros adultos mayores, sabemos que si no reciben esos 250, en realidad se paran en la calle a pedir que comen. Entonces, pero parte del proceso, si nos hubiésemos quedado en que solamente es una transferencia, entonces se reciben sus 250. Pero se hacían ferias de servicios, se invitaba a salud. De pronto hoy día los centros de salud ya tienen medicinas para los adultos mayores. Entonces, en esa línea, Contigo, también tenemos que generar las condiciones para que efectivamente desde los gobiernos regionales, desde el sistema de salud, llegue salud a las personas con discapacidad severa, a hacer su control de salud, a tener las medicinas, a tener el acompañamiento, no solamente de salud, sino de todos los actores alrededor de una persona con discapacidad severa. Y esa es una apuesta que principalmente no se tuvo en el diseño de pensión 65, pero que se logró. Hoy día, un adulto mayor va al centro de salud y tiene medicinas para ser
tratado. Claro. Antes no las tenía. No las que él necesitaba. Las que él necesitaba. Entonces creo que también eso es importante porque creo que con Contigo, la apuesta del programa para personas con discapacidad severa tenemos que generar otra vez ese espacio dentro del sector público para movilizar a los sectores para la atención. Bueno, ministra, ya nos tenemos que despedir, pero les cuento a todos que en el centro las cosas están movidas porque el presidente de la República, el primer ministro y el ministro de Justicia están caminando hacia el Congreso. Es decir, han salido por la puerta que está delante de Desamparados, de esta ex estación, ahora es la Casa de la Literatura Peruana, y están caminando aquí nomás a una cuadra de nosotros y se dirigen al Congreso. ¿Por qué se dirigen al Congreso? Porque quieren, apuntalar la reforma política. Yo creo que no va a pasar nada, pero mira, si lleven al Papa al Congreso, Rosita Bartra no va a aprobar nada en la Comisión de Constitución. Pero en fin, qué bueno que por lo menos estén demostrando interés en la reforma, ¿no? Eso sí parece importante. Hasta hace pocos días parecía que no estaba nadie muy interesado en la reforma. Es decir, que estaba interesado la academia, los profesionales, algunos periodistas como yo, pero que no había mucho más apoyo, y el público, por supuesto, ¿no? Que la apoya también, pero que desde el Congreso y desde el Ejecutivo, pues nadie tenía demasiado interés en pelear por esto. Pues ahora el presidente se va al Congreso a patita. Lo está siguiendo varias cámaras, pero estamos viendo en la cámara del Canal 7 de TV Perú. Y están por acá, o sea que va a haber laberinto acá en nuestro barrio. Lo estamos viendo nosotros también. También lo estamos lo estás poniendo nosotros en nuestro Facebook. Estamos transmitiendo también nosotros, como les digo, el presidente, el ministro Salvador Solar, el ministro Vicente Ceballos, que son los que tienen que ir a pelear por la reforma política, que yo creo que es una pelea que merece darse, por supuesto que merece darse, es muy buena propuesta la que se ha hecho. Pero también creo que este Congreso no le va a conceder otro triunfo a Martín Vizcarra. Después de lo del referéndum del año pasado, ¿qué hablar? Pues? Solamente una preguntita Sí. para la ministra. ¿Hay algún programa en Lima para la zona de extrema pobreza en Lima? Sí, sí hay. Sí, Pensión 65, por ejemplo, llega a los adultos mayores pobres extremos de todo el país. Juntos sí está focalizado en los distritos con más de 40% de pobreza. Contigo también está en Lima, las personas con discapacidad severa también reciben pensión no contributiva por discapacidad en Lima. Jacuiña sí está al interior, obviamente Pías, Tambos están Amazonías, zonas altoandinas. Jaliguarma sí atiende a todos los colegios de instituciones educativas públicas, inicial y primaria, en Lima atiende. Entonces sí, Cunamás, tenemos Cunamás también en Lima. Sí focalizamos nuestra atención en zona rural, amazónica y altoandina. Sin embargo, hay programas como Jaliguarma, que en realidad son programas de política pública, como Cunamás, que es una necesidad inclusive para que las madres trabajen y los niños que se queden seguros, son programas que se atienden también tanto en zona urbana como zona rural. Y yo quisiera, Rosa María, hacer una mención a lo que tú has señalado. Nosotros como gobierno hemos priorizado la reforma política, nos hemos reunido a nivel de consejo con la comisión de alto nivel conformada, hemos recibido, hemos analizado cada una de las propuestas y nos hemos comprometido con el país a sacarlas adelante. Como bien tú señalas, evidentemente sacarlas adelante implica no solo presentarlas, y es por eso que el Premier ya ha dado mensajes, ¿no?, bastante firmes respecto a que es necesario para el país y para llegar al bicentenario, como corresponde, deberíamos aprobar la reforma política este año. Esperemos efectivamente e invocamos con el apoyo de la ciudadanía, porque tú has dicho, hay medios, hay académicos, hay ciudadanía. Tenemos todos juntos que hacer una gran movilización positiva, ¿sí?, para seguir discutiendo el tema de la reforma política. Es prioritario para el país. Sí, pero digamos, mientras Rosa Bartra no quiera, no tenemos nada que discutir. Yo creo, Rosa María, que sin personalizar, es que el Congreso, de la Comisión de por eso, Constitución. pero sí, en mi caso, sin personalizar, yo creo que el país, a través de movilizaciones, le ha demostrado al Congreso que cuando es una prioridad, ¿sí?,
tiene, porque son elegidos por la Está población. haciendo un llamado a la movilización Hago popular. un llamado a la población porque creo que es un tema importante, Mira. ¿sí? Y Vamos. creo que siempre Vamos a las calles, ministra. todos deberíamos de apoyar la reforma política y la ciudadanía ha sabido hacerse escuchar siempre. Entonces yo creo En la que medida en que es convocada, porque es la primera vez que escucho a un ministro de este gobierno convocar a la ciudadanía que pida reforma política. yo creo que ya Ni que Salvador de Salvar. que tú acabas de señalar que la Vámonos a la ciudadanía calle. está preocupada, yo creo que es necesario para el país. El país no puede avanzar en el desarrollo en la situación política que tenemos institucionalmente hablando, por lo tanto sí tenemos que apostar como país de llegar al bicentenario con una reforma aprobada. Hasta con marcha hemos salido. Muy bien, nos vamos, Nos vamos, Rosa María. No se olviden de colaborar a través del PayPal con nosotros. Ya. La ministra tiene que ir a Madre de Dios, ¿no? Sí, Y- estoy en la Madre de Segundo- Dios, la Comisión de Inclusión Social Así se es. reúne allá del Congreso, así que vamos a reunirnos allá en Madre de Estará Dios. cubriéndolo César González, Ahí nuestro está, director sí. de Radio Madre de Nos Dios. dicen que nos están escuchando en Madre de Dios. Allá, en Madre de Dios están diciendo que se apure la ministra. Estamos llegando a Madre de Dios en un rato y allá también tenemos muchísima intervención con la voluntad, además del gobierno, de intervenir La Pampa. Claro. Estamos demostrando que es necesario llegar y quedarse y el Eh. ministerio tiene también efectivamente programas atendiéndose allá. Muy bien. Nos tenemos que Muchísimas despedir. gracias. Nos Hasta vamos. mañana. Ha sido un Hasta programa mañana. largo, pero muy efectivo. Está llegando el presidente a la puerta en vivo del Congreso de la República. Creo que esto era inesperado. ¿Ah? Sí, no Se esperaba al primer ministro y al ministro de Justicia. Lo que parece inesperado es que ha aparecido el presidente también. O sea, eso es lo raro. Pero bueno, a mí me parece estupendo. ¿Ah? Estupendo, le da Estupendo. En buena hora. Así es. Muy bien. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.